Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Los acontecimientos que vamos a relatarlos están escritos de manera espléndida en una de las obras literarias más importantes de todo un siglo, y pues de todos los siglos, si ustedes quieren, la obra La Guerra y la Paz de León Tolstoy. En el año de 1812, dentro de las guerras napoleónicas, Napoleón toma la decisión fatal y fatídica de invadir a Rusia. Convencido de que el zar Alejandro tendría que enfrentarlo, o que se rendiría y que entraría en ayuda suya para combatir a su grande contradictor, que era la Gran Bretaña, y que pues seguiría siendo la Gran Bretaña por tanto tiempo. Entonces Napoleón prepara una armada gigantesca, la armée es ejército, un ejército gigantesco para penetrar en Rusia y para derrotar a los hombres de Alejandro. Siempre la idea es que Napoleón no encontró obstáculo ninguno para penetrar en Rusia, para llegar hasta Moscú, y que fue el suyo un paseo mientras esperaba que Alejandro se manifestara. Una vez que lo viera dueño de Moscú y dueño de las circunstancias. Pero eso no es cierto. El ejército de Alejandro se preparó y en un día como hoy, en el año de 1812, libró la gran batalla de Borodino, la batalla entre las tropas napoleónicas con las tropas rusas. En esa obra colosal, esa obra literaria colosal que es La Guerra y la Paz, decía el propio Tolstoy, se lo decía a su mujer cuando estaba adelantando en la lectura de lo que se había escrito, que eso se parecía a la Ilíada. Estaba muy seguro, muy convencido de la calidad inmensa que tenía esa narrativa. No es difícil entender que Tolstoy, ruso desde luego, estaba empeñado en destacar las virtudes del ejército ruso y en presentarlas de tal manera que la batalla de Borodino fuera una victoria, o por lo menos que no fuera una derrota para el ejército ruso. Lo cierto es que en un día como hoy de septiembre de 1812 se encuentran los dos ejércitos y se libra la batalla de Borodino. Una batalla terrible, una batalla llena de muertos, una batalla donde surge otra vez el talento del hombre más talentoso que han tenido las fuerzas militares de ningún país del mundo, Napoleón Bonaparte, y que logra imponerse a un ejército que tiene la ventaja de estar luchando en su propio territorio. La batalla de Borodino. ¿En qué termina? Si uno lee La Guerra y la Paz, llega al convencimiento de que el triunfo fue del ejército del zar, o por lo menos un empate, una situación que no se define nunca. Si uno lee los historiadores más o menos imparciales sobre la materia, llegan ellos a la conclusión de que el triunfo fue para las tropas de Napoleón Bonaparte. Fue la única gran batalla que se libró en la invasión francesa y europea en general, porque no hay que olvidar que la Grande Armée, el gran ejército Napoleón, tenía hombres de muchos países de Europa que acompañaban a Napoleón en sus luchas. Lo cierto es que ese ejército inmenso se enfrenta al ejército ruso y que se libra la única inmensa batalla que tendría lugar en esa invasión. Lo que sigue
Lo que sigue es que Napoleón pudo penetrar más al corazón de Rusia, que llegó a Moscú, que se impuso en Moscú, que tuvo que presenciar el incendio de Moscú, tal vez ordenado por Alejandro, en todo caso ejecutado por sus hombres, para hacerle más difícil la vida a los invasores, como efectivamente ocurrió. Después de que Alejandro no compareciera, de que fuera imposible un enfrentamiento militar que resolviera el tema de la invasión francesa a Rusia, Napoleón tiene que dar la orden de regreso. Una orden de regreso que se cumple ya en pleno invierno, terminado la época del otoño, y los caminos se llenan de nieve, de hielo. El paso de las tropas es descomunal, siempre con el acoso del ejército cosaco, que trata de hacerle más difícil la vida a Napoleón. 1812, mes de septiembre. Napoleón se salva, pero se salva transitoriamente porque pierde tantos hombres, porque es tan desastrosa su vida en las estepas rusas, que termina por tener que pedir la paz. 1812, Napoleón está próximo a su primera caída y a su marcha hacia la isla de Elba. 1812, batalla de Borodino. Lean La guerra y la paz, la grande obra, la gigantesca obra literaria que recoge este acontecimiento bélico, obviamente planteado y escrito por un ruso, León Tolstoy. Este es, pues, el hecho que estamos recordando en Hoy en la Historia, un 8 de septiembre del año de 1812, la batalla de Borodino. En la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.